Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro ciclo de videoconferencias de aislamiento social obligatorio, que en esta oportunidad vamos a continuar con el tema de lo que es corrupción, causas y mejor solución. Amigos, como todos sabemos, el fenómeno de la corrupción ha tocado las estructuras más íntimas e internas de los estados y la conciencia de los hombres. Y durante 200 años, nosotros, los peruanos, hemos mantenido la corrupción. El doctor Alfonso Quirós nos demuestra documentadamente en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, cuando pone evidencias de que no ha habido ningún régimen de gobierno exento de la nauseabunda corrupción. Y el día de hoy vamos a tratar de encontrar una solución a este fenómeno, porque ello es posible, señores, y está en la voluntad de cada uno de ellos. Para esta noche, hacerles una propuesta de solución que 27 años no lo hemos sabido valorar, ni le hemos prestado atención. 27 años que duerme en nuestra Constitución, esa oportunidad que nos ofrece. Y 200 años que nuestra vida republicana no nos la han ofrecido. Pues bien, para comprenderlo mejor, he estructurado este programa en el siguiente contenido. Tenemos que entender primeramente qué es corrupción, para quedar bien en claro quiénes son los únicos que cometen corrupción. Luego de eso vamos a ver que no solamente de la corrupción viven los que cosechan productos prohibidos directamente, sino también aquellos que disfrutan indirectamente de este fenómeno de la corrupción. Y para encontrar la solución, ¿qué mejor que conocer las fuentes de la corrupción y las causas de la corrupción? Y también debemos saber las consecuencias que nos genera la corrupción. Y para demostrar que sí, la corrupción tiene solución y que es tan compleja, pues demostraremos que lo complejo es la suma de las partes. Y es aquí donde nosotros vamos a hacer nuestra propuesta de solución. ¿Y cuál es la que mejor nos conviene? Es evidente que va a ser la reforma con una reforma de constitución, y la voy a sostener y demostrar el porqué en el transcurso de esta exposición. Pues amigos, de la corrupción hemos escuchado hablar a muchos y darnos recomendaciones. Y todas ellas no han sido más que soluciones mecedoras. Fueron extensas recetas normativas, administrativas y represivas. Y todos quienes nos dieron estas recetas, lo único que han hecho, ¿qué cosa es? Vivir de ellas, de la corrupción. Nos dieron voluminosas recomendaciones burocráticas que realmente no han surtido efectos, lo mismo que draconianas normas. Y que no, numerosos intelectuales han escrito volúmenes de enciclopedias de corrupción. Y leerlas tampoco nos ha ayudado a solucionar. Y hemos escuchado a muchos personajes hablar de la corrupción y dar recetas y fórmulas, pero ninguna ha tenido el efecto. Como les dije, lo primero que debemos saber, ¿qué es corrupción, señores? Corrupción son los actos contrarios que cometen
actos contrarios que cometen contra su deber y contra su función los que trabajan para el Estado. Nada más. Señores, acá sintetiza que los únicos que cometen corrupción son los que trabajan para el Estado. Y que de esa actitud sacan beneficio propio o para terceros. Hay diferentes modalidades de corrupción. Una de ellas es hacerse la vista gorda, que también es una forma de corrupción. Por ahí preguntarán, ¿y el que entrega la coima, el empresario que entrega la coima o el infractor que entrega una coima, no es corrupto? No, señores. Esas personas no cometen delito de corrupción. Solamente cometen delito de corrupción los que trabajan para el Estado. Aquellas personas cometen, como el ejemplo que nos ponemos, el que entrega la coima comete delito de colusión. Es otra modalidad de delito, colusión. ¿Mm? Amigos, dijimos que no solamente viven de la corrupción los que disfrutan directamente de sus beneficios, sino aquellos que también disfrutan indirectamente de esos beneficios. ¿Mm? Numerosos medios de comunicación, numerosos medios de difusión viven de la corrupción, porque ese es su modus vivendi. Sacan beneficio de ellos. Viven de la corrupción numerosos personajes que han liderado y han formado organizaciones no gubernamentales, fundaciones o incluso entidades dentro de la estructura del Estado, dizque para luchar contra la corrupción. Y en síntesis, todos ellos lo único que han hecho es llenarse la boca y los bolsillos con la corrupción. Puesto que dijimos que los únicos que cometen corrupción son los que trabajan para el Estado, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo es que ingresan los trabajadores al Estado? Y ellas son las fuentes de corrupción. Pues para muchos sabemos que para ingresar al Estado hay un grupo de personas que ingresan por concurso de méritos, con sus títulos profesionales, con exámenes, etcétera, etcétera, condicionados por la ley. Aquí tenemos a los jueces, los fiscales, los profesores, los policías, etcétera, etcétera. En total son ellos casi 1 millón de personas. Otro grupo de personas ingresan al Estado elegidos en elecciones populares. Ellos son aproximadamente 50,000. Aquí están todas nuestras autoridades. A nivel nacional son como 50,000. Y un tercer grupo son los encargados de confianza, aquellos que son convocados por las autoridades que nosotros elegimos para que los apoyen, los asesoren. Es decir, estas personas trabajan directamente relacionados, es decir, trabajan en equipo. Pues señores, ¿hay corrupción en cada uno de estos sectores? Sí. Ustedes saben que hay corrupción acá a este lado por pesetas, por soles. Las coimas a veces son por irrisorios 5 soles, 10 soles, 20 soles, o a veces algunos miles de soles. Pero esto, mientras que aquí en este lado, señores, la corrupción es por millones de dólares. Y esto es producto de una asociación, de un compromiso entre estos dos grupos,
las autoridades elegidos y sus encargados de confianza. Aquí la corrupción es por millones de dólares. Qué fácil es identificar la causa de la corrupción y saber a dónde es que debemos atacar. Pero la pregunta es, ¿se ha hecho, señores, eso correctamente? No. Para este grupo han sacado leyes draconianas muy severas. Hasta han triplicado y cuadruplicado la pena para las autoridades que cometen corrupción. Sin embargo, para este grupo, señores, yo no conozco ninguna norma. No conozco ninguna norma restrictiva que haya prevenido o corregido este error. Nuevamente, es evidente, señores, que solamente nos han mecido. Ahora debemos preguntar, ¿cuál es la causa de la corrupción? Si nosotros preguntáramos, hiciéramos una encuesta de cuáles son las causas de la corrupción, la gente nos responde que una de las causas de la corrupción es nuestra cultura. Y ellos es un gran volumen de personas que creen así. Un segundo grupo nos dice que la causa de la corrupción es por nuestra raza, por nuestra idiosincrasia. Un tercer grupo nos dice que las causas de la corrupción es por nuestras leyes, por nuestras normas y por la Constitución. Mientras que hay un cuarto grupo que tiene la seguridad de que la corrupción existe porque nuestros gobernantes son corruptos y nos engañan para llegar al poder. Y cuando llegan al poder, se olvidan sus promesas y compromisos. Y, entre comillas, se malogra. Yo, sinceramente, no creo en esta posibilidad, porque yo no conozco árbol que crece torcido y que después se endereza. Así que no creo que tampoco haya personas que normalmente son honestas, pero cuando llegan al poder pierden ese valor de la honestidad. Yo lo dudo, pero no aseguro que haya excepciones. Pues ahí tenemos, señores, las cuatro razones por las cuales hay corrupción. Pero entre estas dos hay una relación única, porque nuestros gobernantes son elegidos debido a las normas constitucionales. Pues bien, debemos saber nosotros cuáles son las consecuencias de la corrupción. Pues amigos, las consecuencias de la corrupción, en verdad, son muchas y muy lamentables. Yo voy a nombrar solamente algunas de estas. Hay un rechazo colectivo hacia la política. La gente no quiere saber de política. La gente cree que la política es cochina y por esa razón no quieren meterse en la política. Pero a esto nosotros, los leídos, los hombres que conocemos, que hemos leído un poco más, le hacemos un flaco favor, un sutil favor cuando a estos personajes que ustedes ven acá les decimos políticos corruptos. Señores, hay que llamarlo por su nombre. Si estos son delincuentes, o al menos presuntos delincuentes, pero no son políticos, porque la política es decencia, la política es transparencia, la política es ética, la política es vocación de servicio social, pero no es delincuencia. Entonces, esto me recuerda cuando mi madre,
Cuando yo tenía apenas 9 años, mi madre, una persona de conocimientos precarios, me decía, Toño, la política es cochina. Obviamente mi madre se refería a las actitudes delincuenciales de estos señores. Pienso que aquellos que rechazan la política, que repudian la política, lo hacen precisamente porque nosotros lo inducimos a eso. Hay que llamarlos por su nombre a estos sujetos, delincuentes o presuntos delincuentes, y veremos que la política ocupa el sitial que le corresponde. ¿Qué, qué, qué genera la corrupción? Con la corrupción estamos legitimizando la inmoralidad y los actos delictivos. Así es, señores. ¿Y esto cómo? ¿Recuerdan cuando a este señor, por ejemplo, le dijeron, Villanueva, renuncia? ¿Y qué dijo? No voy a renunciar. Yo no he cometido nada. Que me demuestren, que me investiguen y que me prueben. Así fue. Y luego, ¿qué dijo el presidente? Dijo que lo investiguen. Él tiene toda mi confianza. Y lo mismo pasó con este señor. Y esto mismo ha pasado cuando estos señores estaban en el gobierno con sus ministros. ¿Mm? Entonces, de esa manera, estamos legitimizando la inmoralidad y la delincuencia en el Estado. Nosotros, señores, nosotros. Desintegra la sociedad, los estados se debilitan, los gobiernos pierden credibilidad, tenemos leyes y normas tramposas que le sacan la vuelta a la Constitución, tenemos la marginación de los capaces, de los honestos y los probos. Y ya saben, los sobornos reemplazan los méritos profesionales. ¿Qué más nos genera, señor? Del desequilibrio en la economía y la sociedad. Entre ellos, ¿qué cosa? El informe del Banco Central de Reserva del año 2017 dice que el Estado pierde 10,000 millones de dólares, mientras que el informe del mismo Banco Central de Reserva en el año 2010 consideraba que las pérdidas eran apenas de 5,000 millones de dólares. Señores, estos valores crecen exponencialmente. Hoy no tengo la menor duda de que debemos estar alrededor de los 20,000 millones de dólares anuales. Eso es lo que pierde, señor, el Estado como consecuencia de la corrupción. Los negocios florecen con las relaciones en el poder. ¿Y eso qué genera? Nos distorsiona los mercados, la libre competencia. Y entonces la gente común no disfruta de esos beneficios de la libre competencia. Viene la inestabilidad del Estado. Se consolidan las élites burocráticas y se revitaliza una cultura de corrupción en el Estado y la sociedad. Esto, señores, seguramente es lo que quisieran hacer ustedes si se ahorran esos 10,000 millones de dólares. Seguramente quisieran mejorar el sueldo de los maestros. Y 10,000 millones de dólares les alcanzaría, señores, para pagar 1,400 dólares adicionales a cada uno de los 600,000 maestros. Y no olvidemos que nosotros, al dejar en el poder
cuando hacemos una mala elección. No solamente lo dejamos por 5 años, sino le permitimos que nos malogren la vida por el futuro por 100 años. Y 100 años que no lo vamos a recuperar. ¿Recuerdan ustedes? En casa tienen al abuelo. Ese abuelo jugó con ustedes, hasta los casó y seguramente todavía crió a sus hijos. ¿Y por qué fue posible eso? Porque ese señor trabajó 30 años para el Estado. Vivió con ustedes disfrutando de una miserable pensión y seguramente alguna vez lo acompañaron ustedes a reclamar por sus paupérrimas pensiones. Señores, eso va a cambiar. Ustedes van a trabajar hasta 70 años. A los 70 años, ¿llegarán a jubilarse con la vitalidad de su abuelo? ¿Podrán jugar con sus nietos? ¿Podrán salir a reclamar por sus paupérrimas pensiones? Señores, así es como nos malogran por 100 años. Y no solo eso, nos malogran el Estado y la nación y la oportunidad del desarrollo. Hemos perdido 200 años de nuestra vida independiente, de nuestra vida republicana, dejando que nuestras riquezas se pierdan. ¿Cómo nos mira el futuro la corrupción en el mundo? La corrupción, un informe de Transparencia Internacional del año 2019 demuestra lo siguiente, que en el año 2019 hemos ingresado a la lista de los 50 países más corruptos del mundo. 50 países a la lista de los 50 países más corruptos del mundo. Tenemos ese privilegio de estar, señores, ahí. ¿Cómo ha evolucionado la corrupción histórica en nuestro Perú? Según Transparencia, en el año 2012 estábamos entre los 83 países en el puesto 83. Mientras que en el 2018 hemos llegado al puesto 105 en la escala de los países más corruptos. Mientras que en la región, para el año 2018, Transparencia Nacional nos informaba que estábamos en el puesto 22. Estábamos al nivel de Brasil y El Salvador. Nos disputamos el puesto 22 de los países más corruptos de América Latina. Hace un momento mencioné al doctor Alfonso Quirós y su libro. La corrupción nos ha sujetado a su desarrollo, señores, porque con ella se ha perdido todas nuestras riquezas. ¿Recuerdan nuestro coloniaje y el virreinato? Se llevaron nuestro oro y plata los españoles. Nos saquearon. Nada podíamos hacer para impedirlo. Se lo llevaron. Y luego de eso, ¿cuál fue nuestra riqueza? ¿Recuerdan? El guano de las islas. ¿Quién sacó beneficio del guano de las islas? Los ingleses. Los ingleses, señores, y no solamente del guano de las islas, sino también de las inversiones y los productos que salieron del guano de las islas. ¿Recuerdan? El contrato Grace, el contrato Dreyfus de los ferrocarriles. Precisamente, ellos administraron lo que se hizo con el producto del guano de las islas. Los ingleses. Entregamos. Luego de eso tuvimos al salitre. ¿Quiénes aprovecharon esto? Igualmente los ingleses. Señores,
Mientras que los españoles nos saquearon en nuestra vida republicana, nosotros entregamos voluntariamente nuestras riquezas. Y hoy nuestros minerales vuelven a ser nuestra fuente de riqueza. Igualmente seguimos entregando. ¿Quién es nuestro principal consumidor de nuestros minerales? China. Por ahí nos dicen de que se lo llevan a precio regalado. ¿Mm? Se lo llevan a precio regalado los chinos. He hecho esta infografía para tratar de explicar cuáles son las causas de la corrupción y para demostrarles que la lucha contra la corrupción no ha hecho más que curar las puntas, los ápices de las hojas y los pétalos de este árbol. Este árbol enfermo, cuyos servicios de educación, salud, justicia son pésimos, así como de los demás otros servicios, son igualmente pésimos. ¿Y por qué? Porque es un árbol enfermo. Y cuando el árbol está enfermo, Señor, no se curan las puntas de las hojas y de los pétalos. Se cura la raíz o los nutrientes. Y eso es lo que no se ha hecho. Este árbol de la corrupción representa la madre de todos nuestros males, porque todos nuestros males es el producto de un árbol enfermo de corrupción. La corrupción nos ha sujetado al subdesarrollo y nos ha generado los pésimos servicios. Amigos, ¿cómo debemos curar la raíz, los nutrientes de este árbol? Pues ello está representado por nuestra Constitución Política del Perú. El artículo 90, ¿qué nos dice? El artículo 90 nos dice que para ser congresista hay solamente 25 años y ser peruano. Para ser presidente de la República, el artículo 110 nos dice que hay que ser peruano y 35 años. Para ser ministro de Estado, 25 años y ser peruano. Y lo mismo nos piden para la elección de las autoridades, gobernadores, alcaldes, regidores, los mismos requisitos. ¿Creen ustedes que son suficientes ser peruano y tener 25 años o 35 años para ocupar esos cargos tan importantes del Estado? ¿Creen ustedes que las autoridades máximas que nosotros representamos para que nos gobiernen y legislen son menos importantes que los miembros de nuestra selección de fútbol? Yo me pregunto más de una vez, ¿por qué nunca nos han llamado para elegir la selección de fútbol? Porque seguramente 25 millones de electores se rebelarían a ir para elegir la selección de fútbol. Porque dirían que para eso se necesita aptitud, capacidad, talento. Y para ser presidente, para ser congresista, para ser alcalde, gobernador, ¿no se necesitan otras aptitudes y capacidades? Señor, quiero hacer una analogía entre lo que hace el banco y lo que hacemos nosotros. Nosotros elegimos con confianza, con esperanza, con fe, con promesa y con anhelos. Todos ellos son subjetivos. No sabemos si ello será realidad alguna vez. No tenemos la mínima certeza
de que eso va a cristalizarse y va a ser realidad. Un banco que hace, un banco hace lo que es confiabilidad. ¿Y qué es confiabilidad? La confiabilidad es el grado, la probabilidad en que va a ocurrir un evento. Ustedes conocen los bancos. Un banco le pide 2 requisitos, el otro le pide 5 y el otro le pide 10. ¿Cuál de los bancos tiene la probabilidad de perder? El que pide 2 requisitos. Su confiabilidad es baja. Pero el que pide 10, la probabilidad de que pierda se reduce grandemente. Su confiabilidad es alta. Y el banco no solamente se conforma con hacer confiabilidad. Cuando pedimos un préstamo, lo primero que asegura es eso. Nos hace firmar un documento de compromiso de que vamos a reconocer la deuda. Y por último, no se queda con la confiabilidad y el compromiso. El banco lo que hace es pedirte en garantía un bien, una garantía prendaria. Y con eso, el banco está aplicando no solamente confiabilidad, sino ahora subió una categoría más a lo que se llama seguridad. De ese modo, el banco no pierde. Mientras nosotros somos traicionados en nuestra fe, en nuestra esperanza y nuestros anhelos. Pues bien, ahora vamos encontrando la solución. Nosotros tenemos, cuando vamos a elegir, tenemos a estos organismos, el Jurado Nacional de Elecciones y el OMPE. ¿Qué nos ofrecen el Jurado Nacional de Elecciones y el OMPE? Nos ofrecen a nuestros candidatos. Y de este basurero de candidatos, señores, nosotros vamos a sacar al que mejor nos paga o al que mejor gasta para convencernos y poder sacarlo de este basurero. O también a aquel que nos ofrece, nos promete y nos anhela. De alguna de esas 3 maneras, señores, nosotros sacamos de este basurero de candidatos a las autoridades. Y luego decimos, hemos elegido el mal menor. Mientras que el Jurado Nacional de Elecciones, el OMPE, ¿qué dice a los electores? Elijan con responsabilidad. Que sea un voto consciente, voto responsable. Nos dice eso. Pues bien, ahora vamos a encontrar la solución para el problema. Ya anteriormente les había mostrado este gráfico donde hemos determinado que el mayor factor que consideramos que genera la corrupción es la cultura. En el segundo orden, la raza. Y en el tercer orden están asociados las normas, la ley, la constitución y las autoridades que elegimos. Para encontrar una solución óptima, lo que debemos hacer, señores, es aplicar la economía. Mediante la economía, todos sabemos que hay un punto de equilibrio o un punto muerto entre el gasto
y el beneficio o ganancia. Entre el gasto y la ganancia hay un punto de equilibrio único. Este es el punto en el cual el inversionista dice, ya no voy a invertir más, porque si sigo invirtiendo, mis ganancias ya no van a crecer lo suficiente. Invierto más y mi ganancia creció poquito y cada vez menos. Entonces, a partir de este punto, prefiero invertir en otro rubro y no voy a invertir acá. No me conviene. Entonces, este es el punto de equilibrio, el punto de la solución óptima. Pues bien, amigos, si este es el punto de la solución óptima, es una solución única. No hay dos. No hay dos. Es única, como en matemática, como 4 más 3 es 7. No hay más. Y esta relación es que tiene que aplicarse en cada uno de estos campos, en cada uno de estos casos. Aplicar en este campo de la cultura para nosotros va a ser demasiado gasto y tiempo, porque para cambiar la cultura es una solución a largo plazo. Vamos a necesitar al menos 3 generaciones. Y los gastos van a ser muchísimos, grandes, todavía seguramente crecientes y sostenidos durante esas 3 generaciones. Por lo tanto, esta opción la tendremos que postergar. Cambiar la raza, la idiosincrasia, probablemente no va a ser imposible. Mientras que en este sector relacionado entre las normas, la Constitución y nuestras autoridades, podemos hacer cambios. Y donde la inversión, los gastos van a ser pocos. Porque si queremos hacer los cambios acá, no nos queda otra cosa que optar por una reforma de la Constitución para que nuestros candidatos mejoren. Y una reforma de la Constitución se hace en las asambleas legislativas y eso dura 2 periodos al mínimo, o pueden ser mucho antes, como máximo 2 periodos. Y prácticamente los gastos acá serían mínimos, porque ya tenemos todo pagado. Eso se nos somete a un referéndum. Una vez aprobado, se somete al referéndum. Y el gasto del referéndum, por sí solo, una elección, cuesta alrededor de 200 millones de dólares, de soles. La pregunta es, ¿esto lo haríamos independiente o lo haríamos, como ya siempre lo sabemos, en una elección? Probablemente por ahí nos estemos ahorrando. Y continuemos. Tomar la decisión ahí es grande. ¿Qué debemos pedir que se modifiquen en nuestra Constitución para ser sometidos a una reforma? Obviamente los artículos que ya les mencioné. El artículo 90, el artículo 110, el artículo 124. Y hay que también considerar implementar dentro de ella una propuesta de incluir el delito de traición a la patria, incluir en el delito de traición a la patria el delito de corrupción de funcionarios. ¿Y cómo se hace la reforma de la Constitución? Aplicando el artículo 206 de nuestra Constitución, que nos reconoce a aproximadamente 70,000 ciudadanos la potestad
de pedir la reforma constitucional. 70,000 ciudadanos, señores, aproximadamente, con firmas comprobadas, podemos presentar una propuesta de reforma de la Constitución. Lamentablemente, como no hemos leído nuestra Constitución, el artículo 206 está esperando que nosotros leamos y llevemos a práctica. Realmente por no leer nos ocurre esto. No conocemos el poder. El pueblo no conoce el poder. ¿Qué quisiéramos modificar en esos artículos? Hay que considerar que no solamente deben ser de 25 años, ni de 35 años. Deben adicionalmente tener un grado de maestría o doctorado. Y no debe ser suficiente con que lo tengan. Deben demostrar un examen de suficiencia de estos grados académicos para reconocer la capacidad realmente adquirida. ¿Qué más debemos hacer? Que presenten los certificados de que no tienen antecedentes penales ni judiciales, como usted o como yo, para nuestro puesto de trabajo en la quinta rueda del coche. Y para estos cargos tan importantes, ¿acaso no deberían ser más puros y castos que nosotros? Que lo demuestren, señores, con certificados. Como usted y como yo, ellos deben probar su aptitud psicológica para el puesto del cargo, su vocación, y además deben demostrar integridad moral, la prueba del polígrafo. Señores, esos son los cambios que necesitamos para mejorar la calidad de nuestros candidatos. Mejorando la calidad de nuestros candidatos, seguramente no tengo la menor duda de que seguiríamos eligiendo lo mejor. Pero esta vez, lo mejor entre los mejores. Como les dije anteriormente, debemos considerar también debemos incluir dentro de la constitución política que se establezca, que se tipifique el delito de corrupción entre los delitos de traición a la patria. Señores, es imposible que en el Perú se aplique la pena de muerte, porque ello solamente se aplica en el estado de guerra exterior. Sin embargo, nada nos impide aplicar la cadena perpetua, que es la más severa sanción que impone el Estado a quienes la traicionan. Que los funcionarios que cometen actos de corrupción sean castigados con la cadena perpetua. Eso es viable, señor. Hasta en eso nos han mecido. Miren, ¿qué más debemos tener, señores? Debemos tener un equipo de 650,000 mejores ciudadanos. Con los cambios propuestos, vamos a tener a los mejores 50,000 mejores gobernantes, a los mejores 50,000 mejores ciudadanos convertidos en gobernantes y a los mejores 600,000 mejores ciudadanos ocupando cargos de confianza. Señores, yo estoy seguro que como humano que somos, de estos 650,000 va a fallar alguno. Pero tengo la certeza que el equipo no va a fallar. Y por último, quiero terminar, señores, demostrándoles que para el estadista no es necesario la ideología política.
Tenemos acá al dictador, tenemos al demócrata, tenemos al comunista, tenemos al capitalista, tenemos al conservador y tenemos al liberal. Cada uno en la antípoda del otro. Si todos estos señores supieran aplicar la relación costo-beneficio para adoptar la solución frente a cualquier problema, estoy seguro que todos ellos coincidirían con esta única respuesta. Y si esa es la única respuesta, Señor, y todos hemos coincidido, entonces, ¿dónde queda la ideología política para un estadista? Si su afán es el bienestar de la mayoría. Señores, muchas gracias. Yo les agradezco la deferencia y que tengan buenas noches y espero de ustedes el efecto multiplicador para que 70,000 ciudadanos puedan enterarse y puedan conocer esta propuesta. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Los espero con sus opiniones, con sus sugerencias para nuestros próximos ciclos de videoconferencias y nos propongan los mejores temas que vengan para el bien de la nación. Muchas gracias. Buenas noches.